Bienvenidos más a Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día viernes 27 de febrero, un día donde se recuerda, se conmemora, ¿cierto?, el terremoto del 27F y también un día bastante aciago para nuestra ciudad porque anoche se produjo el incendio de la ex aduana que provocó graves daños en ese inmueble patrimonial. Como siempre vamos a conversar de política nacional, también de algunos temas locales y para ello vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Cristian Valdés, presidente regional de RN. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Luis Astudillo, candidato a presidente del PS. Don Lucho, bienvenido una vez más. Muchas gracias. Y don Haroldo Quinteros, independiente de izquierda, académico universitario. Haroldo, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a partir por el tema del incendio, que es bastante relevante, ¿cierto? Y que tiene que ver con, algunos dicen, esta imprevisión, ¿cierto? Esta suerte de dejar un poco a la CEFER todo lo que tiene que ver con el patrimonio en nuestra ciudad. Se quemó la aduana, prácticamente todo lo que es la madera de la aduana, ¿cierto? Quedaron las murallas, que son de piedra. Pero es un patrimonio realmente muy importante y no sé cuál es la opinión que tiene Cristian respecto de cómo hemos protegido en nuestra ciudad, ¿cierto?, estos monumentos históricos. Se quemó el Palacio Mujica hace algunos años y hemos tenido cada cierto tiempo ¿cierto?, las voces de alerta de los expertos, pero pareciera que no hemos tomado conciencia respecto de la importancia que tienen estos edificios para nuestra ciudad. Sí, efectivamente. Bueno, lamentable, ¿cierto? Ayer nos enteramos por los medios de comunicación, por las redes sociales también, ¿cierto?, que nos informan al instante sobre esta pérdida para la ciudad. La verdad es que cuando me entero, la verdad es que fue bastante... fue fuerte, porque la verdad es que uno como iquiqueño tiene un sentimiento de arraigo importante con nuestros patrimonios y la verdad es que verlo, enterarse por la noticia fue bastante complicado para ellos con lo personal. A ver, hace bastante tiempo veníamos diciendo de que hay una despreocupación de parte de no solamente del municipio, también del Consejo de Monumentos Nacionales, ¿cierto?, con respecto a algunos edificios patrimoniales de nuestra ciudad. Ya hace poco tiempo atrás el edificio de Aduana era utilizado como municipio, ¿cierto? Tenemos un edificio consistorial, pero la verdad es que parece que ya no nos sirve, parece, como municipalidad y se han olvidado también de la importancia que tiene en la historia, un edificio que es de 1871. Entonces, la verdad es que y tiene parte importante de nuestra historia. Entonces, la verdad es que el motivo, ¿cierto?, de por qué se generó este incendio, obviamente es parte de un proceso de investigación, ¿cierto? La idea no es culpar al alcalde, pero claramente hay una responsabilidad de parte del municipio, ¿cierto?, porque es la encargada, ¿cierto?, de preocuparse del cuidado de nuestra ciudad, de nuestros monumentos nacionales. Hay que preocuparse también de ver si estaba la medida de seguridad en el edificio, porque muchas personas decían que algunas personas entraban a consumir droga en la noche. Entré también por los mismos medios de comunicación de que no estaban las condiciones óptimas para combatir el fuego. Si es un edificio que es tan importante para nosotros como ciudad, claramente las autoridades tienen que tener las condiciones también para preocuparse, para cuidarlo. Y yo creo que ahí está la falencia. Luis. Bueno, la verdad que es bastante difícil poder encontrar culpables porque yo creo que somos todos culpables, digamos. No había una conciencia, no hay una movilización, no había respeto, incluso tenemos gran parte de la población que no respeta y raya los monumentos históricos, no hay un cuidado. Si hay un monumento histórico hoy día no estaba la gente trabajando ahí como estaba la gente del municipio que se cambió. Evidentemente tenían que haber guardias ahí que tienen que estar con todos los implementos necesarios para el inicio, para un amago incendio poder inmediatamente combatirlo, pero desgraciadamente no le damos importancia. Yo no quiero repetir lo que decía Cristian, pero la verdad que yo creo que esto es preocupación no solamente del municipio, digamos, los municipios, todos los que han habido, y a lo mejor de los que van a haber. O sea, yo creo que una responsabilidad ciudadana de todos nosotros. O sea, aquí falta conciencia de cuidar nuestro patrimonio histórico. Hoy día escuchaba en una radio local, alguien decía que no hay grifo en Baquedano, no hay grifo. O sea, ¿cómo es posible? Debe estar todos esos monumentos históricos llenos de implementos, así como lo exigen en un pequeño colegio, lo exigen en cualquier local comercial que tiene que tener extintores por todos lados, red húmeda, red seca. Estos monumentos están desprotegidos absolutamente. Haroldo. Mira, bueno, en primer lugar yo no estoy de acuerdo con eso porque todos somos culpables. O sea, pienso que el pueblo elige autoridades para que ellas se hagan cargo del cuidado de todo, ¿no? Nosotros podemos colaborar como ciudadanos nada más. Mira, el asunto es el siguiente, mira,
Iquique ha sido una ciudad de incendios, si eso lo sabemos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era más joven que ahora, cuando se quemó el Teatro Nacional, que era realmente patrimonial. Era una joya de teatro, el ex Teatro Olimpia, me acuerdo, ¿no? Después se transformó en el Nacional. Se quemó, recuerdo que no había agua, pasaron horas antes que empezara a apagarse el incendio, se quemó toda la cuadra, fue una cosa espantosa frente al mercado, ¿no? En el caso de la aduana, mira, desde luego es sumamente lamentable lo que ha sucedido. La aduana, bueno, es un memorial de dos culturas nacionales, tanto la peruana como la chilena. Nuestros pueblos son hermanos, ¿no es cierto? Y si hubo guerra entre ellos, bueno, fueron peleas entre hermanos, o sea, la reconciliación puede producirse siempre. Y creo que lo que ahí estuvo en peligro de acabarse, porque yo creo que se puede restaurar, yo creo que es un hecho, pero realmente espantoso, ¿no? Porque eso, digamos, como digo, significa la pérdida de un testimonio muy importante de lo que ha sido la historia de nuestros pueblos, ¿no? Mira, también me sorprende, como decía Luis, esto de que también se haya demorado tanto en salir el agua. Pasó un rato muy largo una vez que las llamas ya se estaban comiendo el edificio, ¿no? Y eso no puede ser, pues tiene que administrarse todas las medidas de modo que estas cosas no, si ocurren, haya una remedial, pero de inmediato, o a los pocos minutos, tratándose de este tipo de construcciones tan importantes. Me parece que ahí hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Mucho más cuidado. Ahora, con respecto a la bengala que dice que cayó, bueno, si fuese cierto, ojalá que se haga una investigación y que vayan a la cárcel los culpables. Y sin ningún tipo de conmiseración, porque es muy serio lo que ocurrió. Pero en definitiva, el tema, digamos, tiene que ver, Cristian, con esta falta, a lo mejor, ¿cierto?, de esta imprevisión, ¿cierto?, el no tomar las medidas a tiempo. Lo que pasa en Baquedano, digamos, se ha señalado durante bastante tiempo por expertos, digamos, del Instituto del Patrimonio, personas, ¿cierto?, arquitectos que han hecho estudios ahí en esa zona, que no hay, ¿cierto?, las condiciones mínimas para enfrentar un siniestro, digamos, como este. Eventualmente podría desaparecer una cuadra de Baquedano, digamos, como ocurrió con el Palacio Mujica, ¿cierto?, en su minuto. Y vemos que esto cada cierto tiempo, hoy día probablemente va a volver, ¿cierto?, al tapete de la opinión pública, van a aparecer nuevamente estas opiniones, pero después como que nos olvidamos en la ciudad. Y se gastan, no sé, 400, 500 millones, ¿cierto?, en un carnaval, con un show espectacular, digamos, ¿cierto?, que se traen los mejores artistas, y no hay recursos y no hay preocupación por estos temas. Sí, bueno, concuerdo contigo, Reinaldo, tu apreciación. Yo creo que acá el Jorge Soria, el alcalde, ¿cierto?, del municipio, nos está acostumbrando a nosotros, los iquiqueños, a la cultura de la improvisación. Yo creo que el municipio de Iquique es un improvisador perfecto, deberían entrevistarlo para algún programa de improvisación. Porque lamentablemente en todo contexto de cosas pareciera que improvisan, ¿ya? Y en este caso concreto, ¿cierto?, en el cuidado de nuestro patrimonio, no es la excepción, ¿ya? No es primera vez que se incendia, ¿cierto?, un edificio patrimonial de nuestra ciudad, ¿cierto? En Baquedano hace un tiempo ahora también pasó, ¿ya? Entonces no sé qué es lo que esperan las autoridades, y me refiero a autoridades en todo contexto, ¿cierto?, municipales, de gobierno también, para que tomen conciencia sobre el cuidado de lo que significa nuestro patrimonio, ¿ya? Son parte de nuestra historia, es parte del turismo también, decimos que somos una ciudad turística, pero le entregamos también el cuidado también que corresponde a estos monumentos para que las personas que vienen de fuera aprecien este patrimonio. La verdad es que no. Como dices tú, se gastan 600 millones de pesos en una actividad de turismo, ¿cierto?, un carnaval, ¿ya? Que a mí me parece bien. Yo creo que es bien que se realice esta actividad, el turismo es bueno, fomentarlo, pero yo también hay otras prioridades. Lamentablemente el alcalde pareciera que está priorizando algunas por sobre otras. Nos está pasando con el tema de la basura también, que son temas que al alcalde pareciera que no le importan, ¿ya? Y el tema del patrimonio, sin duda que las autoridades van a tener que tomar conciencia sobre este tema y para no seguir lamentando nuevamente pérdidas como esta que ocurrió ayer. ¿Lucho? ¿Tú insistes que somos todos los responsables, sí, o no? Mira, quizá a lo mejor Haroldo es solamente responsable. No. Yo creo que él se sintió como que éramos así personas. Yo creo que la sociedad, lo que nos hace diferente a los conservadores. Nosotros siempre que decimos una reforma,
los partidos conservadores dicen no, o sea, quieren que se mantenga esta tremenda desigualdad, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Entonces, a veces parece que son las cosas contingentes que hacen la política, no, es el principio valórico, el principio final. Unos quieren cambiar las cosas y otros quieren conservarlas. O sea, si lo hubiéramos conservado todavía habrían esclavos. Lo que pasa es que se ha ido suavizando. Cuando digo que somos responsables, si nosotros tenemos una reforma vocacional hoy día, es gracias a los pingüinos. Cuando digo que somos responsables, nosotros hemos sido capaces de movilizarnos, hemos tratado, nos hemos convertido en una sociedad indiferente, individualista. ¿Ah? La ley del más fuerte, el más fuerte tira para arriba, el otro no. Los otros son flojos, son tontos, no aprovechan las oportunidades si no las tienen. Entonces, el tema es que hay que volver a la época donde, bueno, ya se me fue a mí por la juventud, pero en esa época nosotros, por cualquier cosa, si había una matanza en Vietnam, salíamos a la calle. Aquí, hace poco querían destruir ahí en el Morro un monumento también. Bueno, salieron unos artículos en los diarios y nada más. Pero fuimos capaces de salir a la calle y pedir eso. Y salir a demostrarlo. Ahí yo digo que somos responsables, estamos muy apagados. No quiero decir que nosotros evidentemente elegimos autoridad que tiene que ser. La autoridad es de ahora y de antes. Por ejemplo, bien decía Cristian que el alcalde Soria, pero ¿y el alcalde Dúo? Acuérdense la basura como está en la calle. Cuando hizo el cambio improvisado, hablando de improvisación, y dejó pero la basura por todos lados. O sea, aquí hay algo que no funciona. Y ahí yo digo que somos responsables porque no hemos sido capaces de realmente hacer cambiar las cosas. Haroldo, siempre se señala que respecto, por ejemplo, a las viviendas de Baquedano, como son inmuebles privados, el Estado, digamos, no puede intervenir, no puede entregar ciertos subsidios, no se pueden otorgar ciertos ítems, ¿cierto?, para, por ejemplo, resolver los problemas que ahí se han visto. Y pareciera que también nuestras autoridades y nuestros parlamentarios, cuando uno les pregunta, se escudan en esto, digamos, en que la ley no lo permite. Esa es una frase recurrente, digamos, ¿cierto?, de las autoridades, sobre todo los parlamentarios, que la ley no lo permite. Pero no cambian ellos Pero no cambian las leyes. Entonces eso te quería preguntar, ¿por qué pasa eso? ¿Por desidia, por desinformación, porque están preocupados de otros temas? Bueno, mira, yo no creo mucho en la clase política chilena, es decir, realmente, tengo que decirlo con toda sinceridad. Me parece que es bastante inepta, ¿no? Ahora, en el caso de la aduana, por ejemplo, la aduana debe ser exclusivamente eso, un memorial, y nada más. Puede ser museo, bueno, un lugar en que se muestre lo que ocurrió con Arturo Prat, etcétera, ¿no? Eso, ¿no? Testimonio de una época, y punto. Eso de que haya sido durante un tiempo muy largo lugar de reuniones, de cualquier tipo de cosas, me parece una cosa pero insólita. Insólita que ocurre solamente en Iquique. Los lugares históricos no son para eso. Deben cuidarse y antes de que se produzcan estos desastres, bueno, debe, en primer lugar, legislarse, como tú decías, ¿no? Y segundo lugar, bueno, las autoridades locales deben administrar las medidas previas conducentes a impedir que ocurran estos desastres, ¿no? Eso. Bueno, vamos a dar vuelta a la página, ¿cierto? Y vamos a hablar sobre otros temas que también son relevantes y que han estado en el tapete de la opinión pública durante esta última semana, la relación de la política y los negocios. ¿Qué va a pasar con todo esto, Cristian? ¿Cómo ves tú el tema, cierto, el caso Penta primero, después el Nora Gate? La gente ya absolutamente cabal, ¿cierto? Absolutamente desencantada de la política. ¿Y qué pasa? ¿Que no hay soluciones? ¿Cómo ves tú que está avanzando este tema y cuáles tienen que ser? Algo por ahí se anunció que el gobierno, ¿cierto?, iba a proponer, digamos, una legislación que regule esta relación entre política y negocios, pero todavía no sabemos los alcances de eso. ¿Qué es lo que hay que hacer para que la gente realmente no siga desencantada de la política y más aún con estos casos que hemos conocido en los últimos meses? Sí, bueno, la verdad es que el descrédito por la política es brutal. O sea, yo soy a cargo, ¿cierto?, de dirigir Renovación Nacional, pero esto es transversal, ¿ya? Como decía Haroldo, hay muchos políticos que sí efectivamente son ineptos y hay que ser categórico en esto. Lamentablemente son quienes hacen la política, quienes han logrado, ¿cierto?, el descrédito en la sociedad, ¿ya? Y esto es en todo contexto de derecha a izquierda. ¿Ya? Efectivamente, este tipo de casos, Penta, Soquimich, ¿cierto?, Cabal,
lo que hacen es agudizar una crisis que venía hace mucho tiempo. Ya hace mucho tiempo que la gente no cree en los políticos, que no cree en lo bonito que es la política, porque la política es el arte, ¿cierto?, de trabajar por la gente, pero lamentablemente se ha desperfilado. Lo que pasó con Penta, claro, fue el inicio de algo que a lo mejor era un secreto a voces. ¿Ya? Mucho tiempo, ¿cierto?, que se venía pensando sobre los intereses que se generaban entre las empresas, ¿cierto?, y la política. De algún lado salía la plata, o sea, de algún lado los políticos financiaban las campañas. El tema es cuando se generan conflictos de intereses, ¿cierto?, o tráfico de influencias, como lo que ha pasado en Cabal, ¿cierto? Y lo que hace es hacer perder aún más la credibilidad en la ciudadanía en cómo se llevan los procesos. Entonces, la verdad es que yo creo que en ese sentido, si el gobierno tiene la disposición, que es lo primero, ¿cierto?, la voluntad de querer avanzar en este tema, de poder legislar sobre una ley que regule, ¿cierto?, los negocios con la política, o también una ley de financiamiento electoral también, porque está claramente ligado, yo creo que es necesario. Ahora, obviamente, hay que sentarse, conversar cuáles son los puntos, ¿cierto?, porque la verdad es que a veces los parlamentarios hacen las leyes a la pinta de ellos, por lo que más les conviene a ellos. Y eso también es lo que lleva también al descrédito de la ciudadanía. Entonces, yo creo que en ese sentido, si bien es importante legislar, también es importante entregar atribuciones, por ejemplo, al CERVEL, que el CERVEL pareciera que es un ente que solamente funciona cuando hay elecciones, pero debe funcionar antes, durante y después, ¿ya? Y transformarse en una especie de superintendencia autónoma, ¿cierto?, que fiscalice a los procesos eleccionarios, a los candidatos del momento de cuando inician su pre-campaña. De hecho, hay un proceso que está el acceso a las primarias, que no están regularizadas en el gasto electoral, y que deben ser incluidas también, porque las campañas parten con mucho tiempo. Entonces, todos estos procesos deben transparentarse. Hay una incongruencia tremenda entre lo que pasa entre los gastos reales que tienen los candidatos y los que rinden, ¿ya? Entonces, claro, un candidato hace una declaración de patrimonio o una declaración de gasto electoral y la realidad es otra. Entonces, claramente eso es lo que hace la gente decir, oye, una burla. Paremos la chacota, o sea, hablemos en serio. Lucho, esta falta de probidad, digamos, ¿tú sientes que es un tema transversal, que a todo el mundo le toca por igual, o no? ¿O hay algunos partidos, algunos sectores que es distinto? No, mira, yo creo que en todos lados los hay. O sea, es como, hay malos curas, hay malos profes, hay malos de todo, y en todos los partidos hay. Pero hay que hacer algunas diferencias. Yo no voy a defender ningún sector ni los sectores míos. Si acá ha habido tráfico de influencia, hay que condenarlo en su justa medida. Si acá hay empresas que han financiado a algunos parlamentarios de la zona, hay que castigarlo. Pero el caso Penta, hay dos cosas. Es mucha diferencia. Porque aparte de generar una empresa que financie a los candidatos, que es el mismo delito de estos otros, defraudaron el fisco. Aquí sí, yo no voy a acusar porque no tengo todos los elementos, pero si Soquimich financia a Rossi o a otro candidato, si Coyahuasi financia a uno u otro candidato, no es lo mismo que el caso Penta. El caso Penta, para financiar estas empresas, no se tocaron los bolsillos, sino que defraudaron al fisco. O sea, nos robaron a todos, de izquierda a derecha, al medio, cura, a todos nos robaron. Y ese es el caso Penta. Y lo han querido, y lo presentan, como lo presentaba Cristian, como que es igual. No es igual. Lo otro es muy, muy grave, defraudar al fisco. Eso. Y ahora yo quisiera una opinión sobre el respecto. Yo creo que para terminar con toda esta corrupción, venga de donde venga, porque acá hay que pagar el que sea, aquí no se puede defender de mi partido o el de otro. Hay que hacer algunas diferencias, sí, que son reales, unas son más graves que otras. Pero aquí debe terminarse estos diputados eternos, alcaldes eternos, concejales eternos, senadores eternos. Aquí la legislación primero debe cortarlo por un tiempo, porque cuando alguien está por toda la vida, se corrompe. Son muy pocos los que se salvan de ese mal. Lo otro, aquí hay que regularizar el financiamiento de las campañas. Hay que limitarlo y debe ser el Estado, aunque eso es antipopular. Pero es preferible que nosotros generemos estos monstruos que solamente van a favorecer a la gran empresa. Y tanto gente de derecha como de izquierda. Porque nadie va a votar con un royalty si lo están financiando las mineras, por ejemplo. Sí. Haroldo, ¿qué piensas tú? A ver, mira, primero en Chile no tenemos realmente una democracia, sino que una partidocracia. Aquí son los partidos los que eligen los presidentes, los alcaldes, los senadores, todo, y no el pueblo, los candidatos quienes los ponen, ¿no? Y la partidocracia está pero alimentada por el viejo sistema binominal, que no lo han arreglado, o sea, que no lo han reemplazado, ¿no? Me parece que ese ha sido otro engaño a la ciudadanía. El binominalismo sigue con algunas enmiendas por aquí y por allá, pero el sistema proporcional, que es universal, en todo el planeta llamado Tierra, lo que rige en las elecciones democráticas que se hacen es el sistema proporcional. Eso todavía no existe. O sea, el mal como que viene desde una falla básica, que es de carácter constitucional, ¿no? Y es la condición espuria que
impuso la dictadura, ¿no? Y que todavía la tenemos. Y eso es algo increíble que todavía siga, ¿no? Mira, lo que hay que hacer es cambiar las leyes con respecto a las elecciones. Mira, nadie ignora en Chile, nadie, la relación directa que hay entre política y dinero. Porque ¿cómo se puede explicar las pero enormes, descomunales cantidades de millones y millones que se votan en las calles cuando llegan las elecciones? Eso no cae en el bolsillo de ningún candidato ni tampoco en los bolsillos de los partidos políticos. Tiene que haber alguien que financie eso. Y eso solamente puede ser el 3% más rico del país. Los Luxes, qué sé yo, la familia Angelini, ahora, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que terminar. Y la forma de terminarlo es muy simple, es decir, legislando como se hace en los países realmente civilizados del mundo, ¿no? Es decir, a todos los candidatos debe asegurárseles que van a tener para su propaganda electoral la misma cantidad de dinero. Y si alguien se pasa, claro, tiene que ser ley. Si alguien se pasa, cometería un delito. Es decir, no se puede gastar más de cierta suma. Eso evitaría además esa cuestión, pero abrumadora contra el cerebro de los ciudadanos día a día en la radio, en la tele, en las calles, los autos y las camionetas que pasan con parlantes, vote por fulano, o sea, eso al pueblo como que lo aturde, ¿no? Las campañas debieran ser absolutamente sobrias, con poco dinero, para todos por igual. Y desde luego el Estado tiene que meterse en lo siguiente, en hacer foros entre los candidatos, porque aquí, claro, porque aquí ha habido foros, ha habido foros que no lo ha hecho el Estado, sino que por ahí agencias de carácter intelectual como CIPTAR, qué sé yo, ¿no? Y el candidato que quiere no va y punto. Y eso no puede ser. El candidato debe estar obligado a ir y a enfrentarse a sus adversarios. Eso es lo que ocurre, mira, en cualquier país a los cuales nosotros queremos imitar como democracia, ¿no? Vamos a seguir profundizando en el tema, ¿cierto? En los otros bloques de nuestro programa. Se nos pasó el tiempo ya del primer bloque. Vamos a hacer un alto. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.